Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Ecuador vive desde hace días una situación de la máxima gravedad. La semana pasada se produjeron varios ataques protagonizados por pandilleros contra prisiones e infraestructura civil. Esto venía a confirmar los presagios de que la ya creciente violencia en el país podría ir a peor. Los pandilleros se amotinaron en las cárceles y tomaron como rehenes a los guardias. En la calle detonaron explosivos en puentes e irrumpieron en un programa de la televisión pública. Asaltaron el plató y apuntaron con armas de fuego a los presentadores y al equipo técnico, mientras la cámara transmitía en riguroso directo los acontecimientos. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que es nuevo, juró el cargo hace menos de 2 meses, decretó en que Ecuador estaba desde ese momento en estado de conflicto armado interno. Designó a 22 pandillas como organizaciones terroristas y ordenó a los militares que las neutralizaran de inmediato, tomando las medidas que fueran necesarias para ello. Hasta el jueves, más de 300 personas habían sido ya arrestadas. Los ecuatorianos en gran parte del país siguen temiendo salir de sus hogares y muchas escuelas han cerrado hasta nuevo aviso. Los ataques se produjeron tras varias redadas anticorrupción que la policía realizó en el pasado mes de diciembre. En estas redadas estaban implicados jueces y funcionarios penitenciarios, a quienes la justicia acusa de ser cómplices de bandas de narcotraficantes. El fin de semana pasado, Adolfo Macías, el capo de una de las pandillas, se fugó de la cárcel. La pandilla en cuestión, Los Choneros, se llama, es uno de los muchos grupos ecuatorianos que luchan por el control del narcotráfico en el país. Ecuador es desde hace unos años país de tránsito de drogas. Por allí pasa mucha cocaína que sale de Colombia y de Perú, se embarca en Guayaquil y toma camino de Estados Unidos y de Europa. Hay mucho dinero en juego y ese mismo dinero ha terminado por lubricar la máquina de la corrupción. Tanto la fuga de Macías como la investigación posterior sugieren connivencia entre altos cargos ecuatorianos y el crimen organizado. Los países vecinos condenaron los ataques y se comprometieron a respaldar a Ecuador en su esfuerzo por mantener la seguridad y derrotar a estos maleantes. Políticos ecuatorianos de todo el espectro político expresaron su apoyo a las nuevas acciones que va a tomar el gobierno contra la violencia de las pandillas. Noboa se encuentra en estos momentos en una encrucijada muy difícil. Debe decidir qué tipo de guerra contra el crimen ha de llevar a cabo. Es un desafío muy complicado el que tiene entre manos, pero algo bastante familiar para muchos gobiernos de aquella parte del mundo. En México, por ejemplo, Felipe Calderón declaró la guerra abierta a los cárteles en 2006, pero hasta la fecha eso lo único que ha conseguido es que la situación haya empeorado. En El Salvador, Nayib Bukele ha apostado por una política de tolerancia cero frente a las pandillas locales. Ha levantado desde cero una macroprisión y ahí está encerrando a todos los pandilleros. Esto ha ocasionado críticas de las organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos. No es, como vemos, un problema sencillo de abordar. Otros gobiernos ecuatorianos ya lo intentaron en el pasado. Tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso desplegaron a la policía y prometieron acabar con las pandillas, pero no lo consiguieron. El narcotráfico ha echado raíces en Ecuador y va a ser muy difícil erradicarlo. El pasado 9 de enero a mediodía, eso de las 2 de la tarde, hora local, en hora local de Quito y Guayaquil, sucedió algo realmente impactante en la televisión ecuatoriana. Uno de los programas de noticias, de información más vistos del país, un noticiero que se llama a sí mismo El Noticiero, que se emite por la cadena pública TC Televisión, estaba transmitiendo en directo desde Guayaquil como hace todos los días a esa hora, cuando de pronto un grupo de hombres armados, con aspecto de pandilleros, para qué negarlo, irrumpieron en el estudio. Las cámaras no dejaron de transmitir en ningún momento alguno, seguían retransmitiendo mientras los pandilleros, algunos de ellos encapuchados, otros iban a cara descubierta, tan solo cubiertos con una gorra de béisbol, pues estos iban tirando al suelo, al personal del plató, a los propios periodistas, a los técnicos, apuntándoles con pistolas, con armas largas, es decir, con escopetas, también con armas automáticas
Era una situación que parecía escenificada, parecía sacada de una película. Se pavonearon en directo durante cosa de un cuarto de hora más o menos, mostrando carteles, reivindicándose a sí mismos ante los atónitos espectadores y luego poco después ante medio mundo que pudo ver, yo me incluyo entre ese medio mundo y creo que la mayor parte de vosotros también, que pudimos ver las imágenes. Yo no las vi en directo, sino en diferido, pero me dejaron impactado. Además se pusieron a tomar selfies allí en el mismo plató mientras agitaban al aire las pistolas, las escopetas, los machetes, en fin. Como digo, parecía sacado de una película. Esta muestra pública y televisada de matonismo, retransmitido por televisión en directo a todo el país, esta mediodía del 9 de enero, por un canal estatal, porque el ETC Televisión pertenece, creo que es un 90% a medios públicos, es decir, al Estado. Se puede, el vídeo lo tenéis, si no lo habéis visto, que ya me extraña, porque esto es de la semana pasada, lo tenéis disponible con una búsqueda muy rápida en YouTube. Esto conmocionó a los ecuatorianos. Y el caos se apoderó del país en las horas siguientes, bueno, y en la semana siguiente, y todavía hoy el problema se arrastra. Este del noticiero era algo que sabían que había mucha violencia, que hay problemas, asesinatos por doquier, pero esto de ver como unos maleantes se apoderaban de un canal de televisión en directo y salían mostrándose en ocasiones, como si vemos el vídeo, varios de ellos a cara descubierta, como si no temiesen absolutamente nada, con pistolas en la mano y armas automáticas en la mano. Era una cosa que ni siquiera el ecuatoriano peor pensado se imaginaba que serían capaces de hacer. Bien, este es el último y el más mediático, desde luego, episodio de los últimos 4 años en los que Ecuador ha caído en las garras de una serie de bandas de narcotraficantes, que cada vez son más poderosos. Esto lo hemos hablado ya en la Contracrónica, pues cada vez que hablo de Ecuador, que suele coincidir cuando hay elecciones o crisis políticas muy gordas, el año pasado fue muy convulso en Ecuador, recordadlo, aquello de la muerte cruzada, luego hubo unas elecciones anticipadas, de las que salió, por cierto, Daniel Noboa elegido presidente, comentaba, dedicándole más o menos tiempo, pero siempre comentaba los problemas ya en aquellas del año 2021, en las que ganó Guillermo Lasso, comentaba también estos problemas de seguridad ciudadana que tienen en Ecuador y de cómo se ha convertido el país en un centro importante de narcotráfico en Sudamérica. Y digo bien 4 años, porque si echamos la vista más atrás, no mucho tiempo, 4 años, lo que encontramos es que Ecuador era un país muy tranquilo. De hecho, de los más tranquilos y pacíficos, desde este punto de vista, no desde el político, pero sí desde la seguridad de toda Hispanoamérica. Ha sido todo rapidísimo lo de Ecuador, la degradación de la seguridad ciudadana en aquel país. Si echamos un vistazo a los datos, y para estas cosas es necesario ir a los datos, en 2019... Era 2019, estamos hablando de un año cercanísimo, no me estoy yendo al año 1979 o 1999, me estoy yendo al año 2019 que todos recordamos perfectamente. Era uno de los países más seguros de Hispanoamérica. Su tasa de homicidios era inferior a los 7 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes. Así es como se mide la tasa de peligrosidad, o bueno, de peligrosidad no exactamente, sino de homicidios, pero vamos, te permite hacerte una idea indirecta de cuán peligroso es un país, es decir, de la cantidad de asesinatos intencionados que hay. Esto es algo no muy lejano, 7 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes de países como Estados Unidos, por ejemplo, que suele rondar, dependiendo del año, los 6,5. 6 asesinatos y medio, es decir, 6,5, es una tasa, no lo olvidemos, por cada 100.000 habitantes. Y muy por debajo, los 7, 6,9 que tenía en 2019 Ecuador, pues estaba muy por debajo de lugares como México, como Guatemala, como Venezuela, como Honduras, como El Salvador. En 2022, habían pasado solo 3 años, la tasa había pasado de los 6,9 a los 27 asesinatos intencionados, homicidios intencionados, por cada 100.000 habitantes. Y ya se había colocado por encima de México, que ese año fue de 26. Ese año, en 2022, fueron asesinadas en Ecuador casi 5.000 personas. Para que lo pongamos en contexto europeo, ya que buena parte de la audiencia de La Contra me escucha desde España o desde Europa, para que lo pongamos en nuestro contexto, en lo que nosotros conocemos en nuestro día a día. La tasa de homicidios en 2022 en España fue de 0,7 asesinatos o homicidios, que no es exactamente lo mismo, intencionados por cada 100.000 personas. En total, en ese año en España, en 2022, fueron asesinadas 325 personas. En Alemania, ese mismo año fue de 0,8, un poquito más alta que en España, pero vamos, una décima. En Francia de 1,1 y en el Reino Unido de 1,2.
sea, son escogido 4 países de Europa grandes. En Italia es incluso más baja que en España, 0,6. Ya tenemos los 5 más grandes de Europa. En el caso de Alemania, Francia o el Reino Unido se corresponde con unas 700 personas el año. Es mucho, muchísimo, evidentemente, pero claro, tened en cuenta que Ecuador, que está mucho menos poblado que Alemania o que el Reino Unido, tuvo que enterrar a 5.000 personas ese mismo año, asesinadas. Los que se desgañitan asegurando que Europa Occidental es un lugar peligroso y que hay que andarse con ojo por la calle y que es más violenta que nunca, no suelen mostrar la estadística, ni mucho menos compararla, porque evidentemente su relato se parte en dos. Bien, volviendo con Ecuador, si todo sigue así, la cosa puede ir a peor, que es lo que más temen los ecuatorianos, que esto no sea más que el primer plato de otro que venga después que sea más sustancioso. Algunos especialistas en la materia, es decir, en temas de seguridad ciudadana, hablan de tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes superiores a 50 dentro de 1 o de 2 años, lo que colocaría a Ecuador entre los países más peligrosos y mortíferos del mundo, por no hablar de que en el momento en que se sube de 50, las posibilidades de encontrarte entre los países con más homicidios del mundo son muy grandes. Bueno, entre los países anteriormente citados en algunas ocasiones han llegado a esos datos y los han superado ampliamente, como esa crisis que hubo tan gorda en Centroamérica de seguridad la década pasada, en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, en el Triángulo Norte. Por suerte ahora ya ha bajado sensiblemente. Pero bueno, estos son países, todos los que he citado anteriormente, son países que han adquirido cierta costumbre, sus habitantes, a la inseguridad. Me cuesta, yo he vivido en uno de ellos y sé que al final no te terminas acostumbrando nunca, pero bueno, aprendes a convivir con ello, por lo menos. Son ya muchos años de tasas, de homicidios altísimas y de inseguridad rampante, por lo que los habitantes han terminado haciéndose a ello, de mala gana, pero haciéndose a ello. Pero el caso de Ecuador es llamativo, precisamente por su rapidez. Cualquier ecuatoriano recuerda que estamos hablando del año 2019, caray, que está ahí al lado. Cualquier ecuatoriano recuerda la época en la que salir a la calle no constituía un peligro, en el que no estaba la prensa hablando a todas horas de asesinatos, algunos espantosos, al más puro estilo cártel de Sinaloa. Vamos, que se está viendo de eso en Ecuador desde hace un tiempo. Otra novedad, y es esa misma, es la crueldad de los asesinos. En Ecuador las bandas, evidentemente formadas por narcotraficantes o bandas callejeras cercanas al narcotráfico, asesinan de todas las formas posibles, todas las formas a su alcance, apuñaladas, de un disparo, ahorcando en mitad de la vía pública, decapitando a sus víctimas, instalando explosivos. Resumiendo, que lo que vemos ahora en Ecuador, o lo mejor dicho, vamos a reformularlo, que lo que hemos venido viendo en México a lo largo de los 20 últimos años, lo estamos viendo ahora en Ecuador. Una cosa que parecía que estaba circunscrita exclusivamente a la parte de la cadena del suministro de droga más cercana a Estados Unidos. Ahora lo estamos viendo casi en origen. El asalto a la televisión, es decir, a la TC Televisión, no fue, por lo tanto, algo aislado. Es el remate final, la guinda final televisada en directo para sorpresa de todo el mundo. No sucedió porque de repente a estos pandilleros que hemos podido ver todos, a estos delincuentes se les ocurriese, porque sí, porque era una buena idea, tomar un estudio de televisión. Lo tenemos a mano, vamos a entrar, no hay vigilancia, entramos armados y ponemos de rodillas al presentador al que le tenemos mucha manía y nos cae muy mal. No. Tampoco fue casual. Que no fue ni aislado ni casual. Era una consecuencia no necesaria, pero sí lógica de todo lo que ha venido ocurriendo en Ecuador en los últimos años. 2 días antes, bueno, incluso los últimos días, porque 2 días antes, en una prisión de Guayaquil, los guardias descubrieron para su sorpresa que la celda de un tipo llamado Adolfo Macías, más conocido como Fito, más conocido por sus conmilitones, por la policía y por la prensa, Fito de Adolfito, se entiende, que es el jefe de la pandilla de los choneros. Esta es una banda dedicada fundamentalmente al narcotráfico. Bien, pues que su celda estaba vacía. Vamos, que se había fugado. Macías cumplía una condena de 34 años por asesinato y por tráfico de drogas. Cuando se difundió la noticia de su fuga, los miembros de las pandillas en prisiones de todo el país se enloquecieron, comenzaron a provocar disturbios por todas partes. En las redes sociales empezaron a circular vídeos de pandilleros tomando como rehenes a guardias de la prisión, disparándoles.
Algunos guardias incluso fueron decapitados. Al día siguiente, Daniel Noboa declaró el estado de emergencia, que en principio durará hasta principios del mes de marzo. Es decir, se va a tomar casi 2 meses para tratar de poner esto en orden. Impuso, por supuesto, un toque de queda nocturno. Sacó al ejército para tomar el control de las prisiones, para patrullar las calles y para tener un control más directo del propio país, que hasta este momento se conoce que no lo tenía, ¿no? En las prisiones es importante porque desde la prisión, y esto no solo sucede en Ecuador, pasa en otros países donde este tipo de delincuencia está disparada, desde las prisiones es desde donde los narcotraficantes o estos mafiosos dirigen sus operaciones. Los pandilleros, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados y se recluyeron. Contraatacaron en las calles de las ciudades de todo Ecuador, detonando bombas, quemando automóviles, secuestrando policías, en fin. Fueron unas horas y un par de días de auténtica locura. El mismo día en el que se produjo el asalto al estudio de TC Televisión, otro grupo armado irrumpió en la Universidad de Guayaquil, tomando como rehenes a estudiantes e intercambiando disparos con la policía. Bien, esto es algo que en Ecuador simplemente no se había visto. Que tienen una serie, los pandilleros han existido no siempre, pero llevan mucho tiempo peleando con ellos, pero el pandillero huía de la policía. Si la policía les atrapaba, pues como sucede con los delincuentes, se aparece el vehículo de policía, salen corriendo, huyen del vehículo de policía. Y solo cuando se sienten arrinconados es cuando disparan. El delincuente por lo general suele rehuir a la policía. En este caso iban incluso a buscarla. Noboa respondió el día 9 declarando lo del conflicto armado interno y ordenando al ejército neutralizar a un total de 22 grupos de crimen organizado, incluido, por supuesto, los Choneros, la banda que dirige Adolfo Macías. Bien, pues en esas están ahora mismo y poco más se puede decir porque esto es un conflicto en curso y no sabemos cuánto tiempo va a durar y cuántas más víctimas se va a tomar. Es previsible que sean muchas. Ecuador se encuentra en pleno estado de emergencia, el ejército patrulla las calles, hay un toque de queda y se está tratando de dar caza a los pandilleros en todas las ciudades y allá donde se los encuentren. Como os podéis imaginar, ni la policía ni el ejército están siendo suaves ni corteses, ni mucho menos porque los otros tampoco lo son en absoluto. Los ecuatorianos esto les pilla entre medias, están muertos de miedo sin saber muy bien cómo y cuándo va a terminar esto. No tienen ni idea. Muchos lo venían advirtiendo desde hacía tiempo que iban a acabar de esta manera y ahora lo están sufriendo. Los más pesimistas temen que este episodio de violencia sea la tónica, es decir, que se vuelva a reproducir en el futuro, consumándose así la mexicanización del país. Esto lo podemos ver en la prensa ecuatoriana. Hay columnistas y comentaristas que son especialmente pesimistas, que dicen que esto ha venido para quedarse y para quedarse mucho tiempo y que no hay manera de vencerlo, salvo que se tomen medidas de excepción durante mucho tiempo. Los más optimistas, que también los hay, obviamente, creen que Daniel Noboa, que es un hombre joven, ya hablamos de él hace mucho tiempo, solo unos meses, cuando ganó las elecciones, un tipo decidido y que tiene apenas año y medio por delante hasta las próximas elecciones. Él ganó las elecciones, pero tiene que continuar el mandato que Guillermo Lasso dejó inconcluso el año pasado, por lo tanto solo tiene hasta mediados del año que viene. O resuelve esto o puede ir despidiéndose de la reelección. Así que no tiene 4 años por delante, ni 5 años por delante. Tiene 1 año y medio, menos incluso año y medio, porque la campaña electoral empezará meses antes. Tiene aproximadamente 1 año para que los ecuatorianos vean y perciban en su día a día que este problema está o resuelto o en vías de resolverse. De lo contrario, la crisis callejera, la crisis de seguridad, se va a transformar inevitablemente en una crisis política. Pero el problema va mucho más allá de Daniel Noboa. Lo fácil es centrarse exclusivamente en el presidente, que por cierto lleva muy poco tiempo en el poder, apenas 2 meses. Ecuador se encuentra en pleno estado de emergencia porque en los últimos 4 años el país ha vivido una situación excepcional. El origen de la violencia que azota a Ecuador en estos momentos hay que ir a buscarlo fuera de Ecuador. Algo más al norte, a Colombia, y algo más al sur, a Perú. Concretamente hay que ir a buscarlo a la cocaína colombiana y a la cocaína peruana. Hace unos años el puerto de Guayaquil
se convirtió, que es el puerto principal del país, se convirtió en uno de los principales puntos de paso de la cocaína procedente de Colombia y del Perú hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Guayaquil ganó peso, es un gran puerto, y ganó peso porque los puertos colombianos y los peruanos están más vigilados, mientras que el de Guayaquil apenas tenía controles o los tenía muy laxos, ya que era muy poca la droga que pasaba por allí. Luego, junto a esto, sucedió otro fenómeno que fue en paralelo. Hasta hace unos años, el tráfico de cocaína en esa zona, que es la zona que más cocaína produce del mundo, toda esa zona andina, lo controlaba una guerrilla colombiana, la guerrilla de las FARC. Tras sus acuerdos con el gobierno colombiano hace ya unos años, muchos de sus miembros se desmovilizaron y fueron incorporándose a la vida civil, como han hecho algunos ex militantes de las FARC. Eso provocó que surgiesen bandas locales en Colombia que fueron llenando ese vacío. Y esas bandas locales tienden a reñir entre ellas y a buscarse y a abrirse nuevos mercados. Los cárteles mexicanos, que son quienes a fin de cuentas regulan el tráfico y tienen las llaves de paso, vieron que la ruta ecuatoriana, la que va a través de Guayaquil, era muy interesante. Había un gran puerto, el mismo de Guayaquil, puerto magnífico, y mucho terreno virgen para expandirse. Ecuador contaba incluso con la ventaja de estar ya dolarizado. Ecuador se dolarizó hace más de 20 años. Luego, los requisitos para conseguir un visado de residencia hicieron el resto. Es relativamente fácil establecerse en Ecuador desde el punto de vista de los trámites de visado. Así que el crimen organizado señaló al país como un lugar idóneo para operar. Y luego, además, y esto es importantísimo, había muchos políticos, jueces, policías, propensos a dejarse corromper. Una infraestructura aceptable y luego todo se hace en dólares, como os decía antes. Otra ventaja que contaban en Ecuador y que ayuda a entender esto, cómo se ha convertido Guayaquil en un puerto por el que pasa tanta cantidad de droga, es que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, no estaba presente. Hace años, Rafael Correa, la época en la que él estaba más cercano a Hugo Chávez y trataba de ejercer de antiimperialista, ordenó el cierre de una base estadounidense que había en Ecuador y, lo más importante, redujo al mínimo la cooperación con la Agencia Antidroga de Estados Unidos, que dispone de unos medios muy sofisticados de los que no disponen pues, ni la policía ecuatoriana ni el ejército ecuatoriano. Y sobre todo cuenta mucho la especialización que tiene la DEA en eso y son muchos años haciéndolo. Para la DEA, Ecuador se había convertido en lo más parecido a un agujero negro. Sabían que se cerraban grandes negocios allí, pero no podían monitorizarlos de cerca. En resumen, que era el lugar perfecto para expandir la actividad de los cárteles mexicanos y para que las bandas colombianas, que habían heredado los negocios de las FARC, sacasen la cocaína del país y la embarcasen rumbo a Estados Unidos y a Europa. Suele hablarse en esto siempre de Estados Unidos. Toda la cocaína va dirigida a Estados Unidos porque allí hay mucho vicioso y mucho adicto, lo cual es cierto, para qué negarlo. Pero normalmente no se suele hablar de Europa y el mercado europeo de la droga es muy grande. Hay muchos millones de habitantes, de renta alta y también hay mucho vicio en este aspecto. La cocaína suele viajar de Ecuador a los Países Bajos o Bélgica en contenedores de plátanos. De los productos, por lo general el que más se importa en Europa de Ecuador, son los plátanos. Es común encontrarse plátanos ecuatorianos en casi cualquier país europeo. Yo los he comido bastante a menudo. Y están muy buenos, por cierto. Bueno, pues los meten dentro de estos contenedores. Ya sabéis que un poquito de cocaína es muy rentable. En cambio, con los plátanos necesitas transportar muchas toneladas. Bien, pues una vez en el puerto de Rotterdam o en el de Amberes, redes de narcos locales se encargan de introducir la cocaína en la Unión Europea. Ya sin trabas porque no existen los controles fronterizos dentro de la zona Schengen, es decir, de la práctica totalidad del territorio europeo, incluyendo países como Suiza. Esto posibilitó a delincuentes ecuatorianos de poca monta, como Adolfo Macías, como Fito, hacer mucho dinero y convertirse en capos muy poderosos. Su banda, conocida como los Choneros, como os decía antes, fue la primera, según parece, en establecer relaciones con el cártel de Sinaloa. Es decir, vieron que el negocio que se estaba formando. Ellos facilitarían el transporte y el embarque de la droga y sus padrinos mexicanos se encargarían de pagar religiosamente los cargamentos y de suministrar armas largas, ametralladoras y granadas. Es decir,
armamento de guerra. En un país virgen como Ecuador, la policía no estaba preparada ni para que afluyese semejante cantidad de dinero negro, que se va a corromper a políticos, policías y jueces, ni para combatir convenientemente a delincuentes armados de esa manera, con granadas, con ametralladoras y, por supuesto, dispuestos a todo. Tienen tal cantidad de dinero, estas bandas, que pueden comprar a todo aquel que esté dispuesto a venderse. No es casualidad que cuando les apresan y encarcelan, convierten la prisión en su cuartel general, desde el que gestionan sus negocios, ordenan asesinatos y realizan sobornos. Eso no lo podrían hacer sin el consentimiento de las autoridades penitenciarias y de jueces, de fiscales y de políticos. El propio Macías se fugó poco antes de que le trasladasen a otra cárcel con mayores medidas de seguridad. Seguramente recibió un chivatazo y desde dentro colaboraron para que se pudiese marchar. Muchos en Ecuador se preguntan, con razón, si la fuga de Fito no ha sido una liberación por la puerta de atrás. La corrupción está muy extendida en el país, eso lo sabe cualquier ecuatoriano. En 2023, es decir, hace bien poco, la policía comenzó a investigar a varios altos cargos del gobierno, porque tenían, según sospechaban, vínculos con mafias europeas, concretamente con la mafia albanesa. Meses después, el principal sospechoso fue encontrado muerto. En el año 2022, un año antes, 25 oficiales de la Fuerza Aérea fueron castigados por sabotear equipos de radar que monitoreaban la actividad de bandas de narcotraficantes en el espacio aéreo ecuatoriano. Cualquiera que se enfrente a las bandas de narcotraficantes corre un riesgo muy serio. En agosto del año pasado, Fernando Villavicencio hizo un programa sobre este mismo tema, que el candidato presidencial y antiguo periodista de investigación fue asesinado después de un mitin, esto fue 10 días antes de las elecciones, tras amenazar que iba a acabar con las pandillas. El 5 de enero de este año, Fabricio Colón, líder de otra pandilla, de los Lobos, de hecho es una pandilla rival de los Choneros, fue arrestado por conspirar para asesinar a Diana Salazar, la fiscal general. Salazar había estado investigando vínculos entre narcotraficantes y jueces. En diciembre ordenó la detención de 31 personas, entre jueces, fiscales, policías, incluso el presidente del Consejo del Poder Judicial allí. Bien, Colón, no se sabe bien cómo, logró escapar de la cárcel 4 días después de que le metiesen en ella. Bien, esto es lo que tiene Noboa por delante. Ha anunciado que construirá 2 nuevas cárceles de máxima seguridad, como las de El Salvador, ha declarado a las pandillas como organizaciones terroristas, ha advertido que cualquier funcionario que colabore con ellos será ejemplarmente castigado, al igual que hizo Lasso en su momento, ha sacado al ejército a la calle, también ha convocado un referéndum que se celebrará en las próximas semanas, que legalizaría la extradición y permitiría la incautación de los activos de estos delincuentes. Algunas de estas medidas, como vemos, son muy similares a las de Nayib Bukele, que ha metido entre rejas a más o menos el 2% de la población adulta del país, convirtiéndose de paso en uno de los presidentes más populares del mundo. Pero no son casos iguales. Las pandillas ecuatorianas son hoy por hoy mucho más poderosas y sofisticadas que las salvadoreñas. Y Noboa, que tiene la reelección dentro de año y medio, de 18 meses, es mucho más débil que Bukele. Lo cierto es que, con la excepción de Bukele, hasta ahora la política de mano dura con las bandas y con las pandillas ha fracasado, esa es la verdad. Mientras siga entrando el dinero a raudales, tendrá Noboa que competir con eso. Imposible no es, pero fácil no lo va a tener. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con David, que es de Córdoba y que nos habla del vehículo eléctrico, un tema que hemos tratado muy a fondo en las últimas semanas aquí en La Contracrónica. Hola, buenas, Fernando. A raíz de la contracrónica del otro día, hablando sobre el coche eléctrico, me gustaría plantear una serie de cuestiones que creo que son muy convenientes para entender, bueno, las circunstancias, el contexto de la adopción del coche eléctrico, ¿no? Lo primero, ¿en qué mejora el coche eléctrico al convencional de gasolina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a englobarlos todos bajo el de gasolina, ¿no? Aunque haya distintos tipos, ¿no? Bueno, bajo mi punto de vista y hasta donde yo sé, prácticamente nada que le importa al usuario final. Que le importe, eso es un punto importante, por cierto. No hay nada
donde un coche eléctrico saque la cabeza sobre el de gasolina, más allá de ciertos puntos técnicos, por el hecho de, por ejemplo, el tema del frenado. El frenado eléctrico es mucho más rápido que el de zapata, porque, en fin, rollos electromecánicos, ¿no? Pero al usuario final no hay una ventaja real. Y de hecho hay ciertas desventajas, como los tiempos de carga, disponibilidad de carga, de punto de carga quiero decir, fiabilidad. A nivel mecánico puede ser un coche muy solvente, muy tal, como de gasolina, pero la batería, ¿cuánto van a durar? Porque el de gasolina tiene mucho testeo, tiene muchos años de prueba, muchísimos de hecho. Es un motor más que bien estudiado, pero el eléctrico está, no voy a decir que es nuevo, lo que no es nuevo, pero en este segmento que estamos hablando es prácticamente recién llegado. Más que decir, por ejemplo en España particularmente, si alguien, una familia de, yo qué sé, típica familia española de pareja de 50 y pico años, hijos estudiantes de eso, bachillerato, en fin, lo típico. Pues si tienen que gastarse un dinero en un coche, lo cual es probable que se gasten un dinero rondando los 20.000 euros. Conozco casos alrededor, mis propios padres, un compañero de trabajo, en fin. Se lo querrán gastar, o no se lo querrán, no, de hecho se lo han gastado en algo, pues que sepan que les va a durar como poco 10 años y con no demasiados problemas. La economía española no está como para gastar el ciudadano medio en cosas experimentales. Eso lo hará aquel que tenga dinero. O, y aquí es donde yo hablaba de las pocas ventajas que pueda tener el coche eléctrico respecto del de gasolina, tenga una culpa medioambiental o no sé qué rollo que lo lleve a ello. O otra posibilidad para comprar el coche eléctrico, que sea un curioso de este tipo de cosas, no del coche eléctrico, sino de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo cual es muy válido. Pero claro, haciendo un balance entre coche eléctrico y coche de gasolina, el coche eléctrico no es que salga demasiado beneficiado. De hecho, le dan hasta en el carnet de identidad. Dicho esto, ¿por qué el coche eléctrico entonces se le está dando tanto bombo? Pues sería una muy buena pregunta. El tema medioambiental está ahí, pero técnicamente hablando, a nivel de ingeniería, no hay color. Porque es que incluso en el tema de la contaminación, no sé, claro. Sabemos que el coche eléctrico emplea materiales muy contaminantes. Si no hacemos un balance entre lo que contamina uno y contamina otro, general, porque si me está vendiendo solo cuando sale de la fábrica, vale, pero si antes de entrar a la fábrica no, sino dentro de la fábrica, digamos que el coche eléctrico es súper contaminante en relación con el de gasolina, ¿qué estamos haciendo entonces? Que no lo sabemos. Entiendo que habrá estudios por ahí, aunque las compañías serán celosas de estos datos, como es lógico, pero sí que verlo, porque es que es el único punto de venta que tiene. Es el único razonamiento por el cual se puede poner en venta. Se me está haciendo largo el audio, pero por seguir comentando un poquito más, el coche eléctrico, como diría Escotado con el tema de la verdad y la mentira, ¿no? De que las mentiras necesitan, ¿no?, de que alguien que las financie, mientras la verdad se difunde sola, por así decirlo, ¿no? El coche eléctrico ha necesitado de, no voy a decir de subvenciones públicas, pero sí que se venda bombo y platillo por gobierno de todo el mundo. Sin embargo, por más que lo vendas por todos lados, tienes lo que tienes. Y los próximos 10 años, en función de cómo evolucione el coche eléctrico, puede significar que venga para quedarse, o sea, una mancha negra más en la historia de los distintos gobiernos. Porque no, lo que digo, no mejora en nada el coche de gasolina, prácticamente. Cosa que, aquí está, estudio ingeniería eléctrica, ¿no? Que parece que estudio
yo qué sé, ingeniería química o alguna cosa de esta, porque estoy totalmente en contra del coche eléctrico, ¿no? Pero voy a dar un medio de transporte eléctrico moderno, el cual ha sacado, vamos a decir, ha salido de ningún lado y se ha impuesto. Hablo del patinete eléctrico, bueno, patinete, bicicleta eléctrica, pero sobre todo patinete. Y quiero meterlo aquí también porque me resulta curioso cómo esto, que sí que es una revolución, el patinete eléctrico, aunque parezca que no, nadie habla de él. Y está a todos lados. Y por razones evidentes de que es más barato que el coche, incluso de gasolina, puede llegar a ser más conveniente, y las pérdidas que puedas tener, en el sentido de comodidades que dejas de tener, las suples por lo que he dicho, un precio muy barato, una movilidad muy buena, y nadie ha tenido que subvencionarlo, ni decir, oye, compren esto que vamos a quitar los coches. Y nadie habla de ello. Nadie habla de ello, pero es lo que digo. Sin embargo, es raro la clase de la ESO bachillerato donde no haya alguien con un patinete. O raro es el día, incluso yo que soy de Córdoba, que no estoy en Madrid ni nada de esto, donde no veas un patinete eléctrico, o varios, y no unos pocos, sino bastantes. Hasta el punto de que se quiere empezar a legislar alrededor de esto. Y me resulta curioso como una solución técnica mejor que los coches para determinados ámbitos no se habla lo más mínimo de ella. Pero los coches eléctricos, sí, pese a ser una solución técnica, peor haciendo un balance general. No sé, me he ido un poco del tiempo, creo, pero es que hay que decir ciertas cosas en torno al coche eléctrico que no tienen ningún tipo de sentido. Que se le está vendiendo a la gente una moto, se está vendiendo humo, ahora mismo, a día de hoy, que son más esperanzas futuras del coche eléctrico va a ser, con perdón, la hostia, y el rollo de no. O no tiene por qué. Todavía. Porque con lo que hay encima de la mesa ahora mismo, las cartas que están encima de la mesa ahora mismo, es que no hay tu tía. Es que no hay manera de venderlo. Más allá del rollo medioambiental, la verdad. Pero bueno, quería decir esto y nada, enhorabuena por el programa. Son varias cuestiones las que pones sobre la mesa, David. La primera, las mejoras que supuestamente trae el vehículo eléctrico. Mira, algunas mejoras sí que incorpora. Es más silencioso, no consume gasolina o gasóleo y no contamina el aire. Esas tres son ventajas evidentes y creo que las tres importan a la mayor parte de conductores. Si un automóvil es silencioso, pues se viaja de forma más confortable. Pasa lo mismo en los trenes. No es lo mismo ir en el tren ese que sube a Cotos en la Sierra de Guadarrama. No sé si habéis subido alguna vez en él. Es muy romántico, eso sí, pero traquetea aquello y parece una caja de ruidos. Bueno, pues mucho más confortable viajar en el AVE que, qué sé yo, en un talgo de alta velocidad que en ese tren. Mucho más descansado, por lo menos. Luego, el que no consuma gasolina también supone una ventaja, porque la gasolina es algo más cara que la electricidad, especialmente si el vehículo lo cargas en tu casa y has colocado, qué sé yo, placas solares. Y por último, ir en un vehículo que no contamine también es algo importante para mucha gente que tiene conciencia medioambiental. Bien, junto a eso, el vehículo eléctrico tiene muchas desventajas. La duración de la batería, los problemas que presenta en invierno, el sobrepeso que le aporta la propia batería, que es muy pesada, la juventud misma de la tecnología de vehículos eléctricos, como has señalado, la escasez y poca fiabilidad de la red de carga, en fin, y un largo etcétera. Esa es la primera cuestión. La segunda es por qué se le está dando tanto bombo. Bien, esto es sencillo de responder. Por razones políticas. Ya. Por razones políticas enmascaradas de motivos medioambientales, ya que la fabricación de baterías es un proceso muy contaminante y con muchas emisiones de CO2. El CO2, por cierto, no es un contaminante, es lo que echamos por la boca al respirar. Pero políticamente se ha convertido en un fetiche y han llegado hasta poner fecha de eliminación de los vehículos de combustión. Ya sabes, a partir de 2035, en lugares como la Unión Europea o California no se podrán vender más. En tanto que la tecnología eléctrica estaba más avanzada que la del hidrógeno, por ejemplo, pues los fabricantes se han centrado en los vehículos eléctricos, ya que desarrollarlos les cuesta algo menos que los de hidrógeno. La tercera cuestión es la de los patinetes eléctricos. Pertenecen a eso que se ha bautizado como micromovilidad urbana. Los patinetes eléctricos han tenido mucho éxito, bueno, pues porque sus precios son muy ajustados. Por 250, 300, 350 euros puedes tener uno de los más sencillos, obviamente, pero vamos, tienen precios bajos y son prácticos en ciudad como sustituto del metro o del autobús para distancias cortas.
Bueno, esa es la razón por la que las ciudades se han llenado de patinetes. Bueno, yo mismo estoy pensando en comprarme uno ahora que me he quedado sin bici. Para moverte en 4 o 5 kilómetros a la redonda es algo útil, aunque eso sí, no sé yo si a mí ya se me ha pasado la edad. Bien, seguimos con José, que está en Canadá y que continúa con el debate este que hemos abierto, pues que lo abrimos hace nada, apenas unos días, y se ve que está entrando nuevo material sobre este de los fuels y los electrocombustibles, que era un asunto del que sorprendentemente nunca se había hablado en la Contracrónica hasta la semana pasada. Bien, pues José, que también conoce el tema, ayer ya lo tratamos, nos habla de esto mismo. Estimado Fernando, espero que estés muy bien y como siempre siguiendo la Contracrónica y los comentarios de la comunidad, empezando el año súper bien con todos vosotros y con el gran programa que haces. Muchas gracias. Quería hacerte un comentario un poco de lo que comentabas de los e-fuels, de los combustibles sostenibles. Yo creo que es la forma más fácil de llamarlos. Y yo también entiendo cuando tú dices que es difícil, un poco difícil de explicar. Y la forma más simplificada de entender los e-fuels es que se genera un combustible a través de la combinación de hidrógeno con dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, que está disponible, de hecho en casi todos lados, pero hay una forma de concentrarlo, el carbon footprint o la huella ecológica es cero para poder capturar este dióxido de carbono, que después en la mezcla con el hidrógeno se puede convertir en un combustible ya sea líquido o en gas que funciona directamente en los motores a combustión sin que estos tengan que tener ningún cambio. La apuesta de los e-fuels no tiene que ver con el tema de que haya emisiones cero. No son emisiones cero, sigue habiendo emisiones. Pero sí que el cálculo o la promesa detrás de estos combustibles es que son autosostenibles en el sentido de que el dióxido de carbono que sale se reatrapa otra vez sin huella ecológica y se vuelve a convertir otra vez en combustible. No hay ningún rastro ni ningún uso de petróleo o de derivados de petróleo en la fabricación de estos combustibles. Entonces, la propuesta es, se genera este combustible en líquido o en gas a través de capturar ese dióxido de carbono, que es el mismo dióxido de carbono que sale de los motores de combustión, por lo cual ese ciclo tendería hacia el cero emisiones si se considera toda la parte del proceso. A eso hay que sumarle que los defensores de esta tecnología también dicen que una de la parte importante es no hay contaminación a la hora de crearlo y tampoco hay contaminación porque no hay que crear ni fabricar partes nuevas para poder llegar a esta equivalencia a cero de contaminación. Se pueden utilizar los mismos coches con los mismos motores, con las mismas tecnologías, con las mismas fábricas y con los mismos empleos. Por lo cual ellos dicen que la huella ecológica es mucho más cercana a cero que la transición a los motores eléctricos, a las baterías y a todo lo que les rodea. Yo creo que una de las plataformas más interesantes a seguir y sobre todo para entender el progreso que van haciendo ambas tecnologías es como siempre en el mundo automovilístico, las carreras. Hay un ejemplo muy bueno, tanto la Fórmula 1, pero más específicamente las competiciones de resistencia, dígase las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona, carreras de resistencia, están experimentando mucho con combustibles sintéticos. Ya hemos visto en la Fórmula 1, creo que ya se puede, hasta el 20% puede ser combustible sintético y en resistencia en ciertas carreras puede ser más. Ahí es donde está viendo si la eficiencia es buena o no. Y por el otro lado, el motor eléctrico, habría que voltear a ver a la Fórmula E, a la Fórmula eléctrica, donde realmente la
La pregunta siempre ha sido de la gestión de la batería y cómo se comporta la carga y el uso de la carga eléctrica dependiendo del lugar, de la altura, de la temperatura en diferentes lugares. Es una carrera tecnológica que en ambos vas a encontrar a todos los manufacturadores, o por lo menos a las grandes OEMs, las grandes desarrolladoras, constructoras automovilísticas involucradas en ambos casos. Son por simple naturaleza ideas distintas y yo creo que grandes armadoras de coches están involucradas en las dos porque sí hay una cierta incertidumbre de qué será no solamente lo más eficiente, pero también qué es lo que los gobiernos van a comprar. En el sentido de legislación, ha sido mucho más popular el tema de hablar de los coches eléctricos y por eso se ha empujado más en ese sentido, aunque no estemos preparados. Pero sí que hay un movimiento de lobby muy fuerte en Estados Unidos y en Europa para darle una oportunidad a los combustibles sintéticos como una otra solución alternativa. Me extendí un poco, lo siento, pero quería pasar esa información. Es la combinación entre hidrógeno y dióxido de carbono capturado de nuestro propio aire que se convierte, se licúa para hacerlo combustible líquido o en gas. Gracias y un abrazo a ti y a todos los contraescuchas. Bueno, esto es lo que veíamos ayer. Estos combustibles serían los e-fuels, estos serían parecido o algo parecido a lo de quemar leña, ¿no? Dice, no, quemar leña o pellets de leña es ecológico, ¿no? Pero tiene emisiones de CO2 cuando quemas leña, pero claro, dentro del ciclo del carbono. Es decir, no estamos sacando carbono que lleva almacenado bajo tierra desde hace millones de años, como sucede con el gas natural o con el petróleo. Para los e-fuels necesitamos el dióxido de carbono y el hidrógeno para fabricar eso. Y ambos hay que aislarlos para fabricar el hidrocarburo final. Para conseguir ese hidrógeno y que el hidrógeno sea sin emisiones, que es de lo que se trata, no se trata de vestir un santo desvistiendo a otro, lo que se necesita es electricidad a raudales. Esto lo explicábamos ayer ya. Y si pretendemos que sea libre de emisiones, esa electricidad, tenemos dos opciones. Una es la nuclear y la otra las renovables. En tanto que la primera no parece del gusto de la mayor parte de políticos en Europa, con excepciones, como el caso francés, pero en el resto de Europa, desde luego en los grandes países. Ya decía ayer que en Alemania han acabado con la energía nuclear, en Italia nunca la hubo, porque un referéndum hace muchos años imposibilitó que se desarrollase la energía nuclear allí. En España, el actual gobierno, por lo menos, tiene ya un calendario para ir cerrando las centrales de aquí a unos años. En el Reino Unido no tienen tampoco intención de hacer crecer el parque y están apostando por otros medios de generar electricidad. En fin, los principales países. Luego hay otros países que nunca han tenido centrales. El caso de Portugal, por ejemplo, ¿no? O de Austria. Bueno, el caso de Italia, que acabo de decir. Es decir, la nuclear está mucho más circunscrita. Unos pocos países que apuesten abiertamente por ella. Países grandes, solo uno, que es Francia. El resto son pequeños. El caso de Finlandia, por ejemplo, que acaba de abrir un reactor, pero estamos hablando de un país pequeño. Luego nada más nos queda la opción de las renovables, que hoy por hoy son las dos grandes, son la eólica, ya muy desarrollada, y en algunos países con el mapa eólico completamente agotado, es decir, que no se pueden colocar más aerogeneradores, porque no hay lugares donde esos aerogeneradores puedan generar mucha electricidad, o la fotovoltaica. Habrá, por lo tanto, que instalar muchas más centrales solares y eólicas, si se pretende, ya sea para utilizar el hidrógeno, como comentaba ayer, para la pila de combustible, ya sea para que este hidrógeno se mezcle se combine con dióxido de carbono y se fabriquen estos combustibles sintéticos. Para ambas cosas necesitas electricidad, porque ese hidrógeno hay que aislarlo, vamos. Que es lo mismo, por cierto, que hará falta si se quiere electrificar el parque móvil. Entonces, he dicho muchas veces, uno de los problemas que tiene el vehículo eléctrico es que, bueno, mientras haya pocos no hay problema. Pero, ¿qué pasará cuando tengamos, qué sé yo, en España 5 o 10 millones de vehículos eléctricos enchufándose todas las noches a los cargadores? En garajes o en la propia calle. ¿Va a soportarlo la red? ¿Se va a generar lo suficiente? ¿Qué hace falta? Más electricidad. Si quieren que si quieren descarbonizar el transporte,
deben de saber que hay que generar mucha electricidad. La cuestión, ¿la mejor manera es generarla en renovables? Pues no lo sé, yo creo que es una buena manera, especialmente en renovables muy maduras, como puede ser el caso de la eólica, que genera una cantidad respetable a un coste relativamente bajo. La fotovoltaica, por ejemplo, ha bajado mucho de precio, pero tienen, como bien sabemos, estas intermitencias, es decir, de noche no genera la fotovoltaica porque no hay sol y las eólicas pues dependen de que sople el viento. Vamos, que sigue haciendo falta una energía de respaldo y esas macrobaterías de las que hemos hablado aquí en alguna ocasión, no sé yo si están todavía lo suficientemente desarrolladas. Me temo que no todavía. Ya veremos dentro de 10 o de 15 años. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de los problemas que tenemos en el Mar Rojo, que desde hace cosa un mes y que no hacen más que empeorar. Los iraníes exponen a los hutíes a ataques occidentales para presionar a Israel, atacando estos de modo barato y eficaz el estrecho de Mandeb. Los occidentales responden en modo caro pero contenido y ya veremos si eficaz atacando posiciones hutíes en el Yemen. En fin, las peores intenciones ejecutadas con pasos cautelosos para evitar escaladas nefastas. Veremos cómo evoluciona una situación en la que nuestro primer ministro no ha querido perderse la ocasión de mostrar al país como un aliado traicionero. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 16 de enero, mañana 17 y estaré de regreso. Hasta mañana.